Si los precios del petróleo se disparan, ¿qué pasa con tu dinero? Esta no es una pregunta retórica. Es la pregunta que gestores de fondos, economistas jefes y estrategas de riesgo se están respondiendo en hojas de cálculo ahora mismo. Y la respuesta es inquietante. Existe un corredor de 33 kilómetros, el Estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% de todo el petróleo consumido en el mundo. Este corredor se encuentra, por primera vez en la historia moderna, bajo amenaza real de cierre, no como un engaño diplomático, sino como consecuencia concreta de una escalada militar ya ocurrida entre Irán y Estados Unidos. Si este corredor se cierra, aunque sea parcialmente, aunque sea brevemente, la cadena de consecuencias es directa, rápida y afecta a todos. Los precios del petróleo se disparan, la energía se encarece, la inflación se acelera de nuevo, los bancos centrales bloquean los recortes de tipos de interés que el mundo esperaba, los mercados bursátiles corrigen, el dólar se fortalece y las monedas de los mercados emergentes se desploman, el crédito se encarece, el consumo cae, y el sistema global hoy tiene menos capacidad para absorber este choque que en cualquier crisis anterior, porque el mundo está más endeudado que nunca, con tasas de interés ya altas, con un crecimiento global ya frágil, con márgenes de seguridad ya consumidos por años de crisis superpuestas. Es una energía cara en un mundo que no puede costearla. En este vídeo comprenderás por qué el Estrecho de Hormuz es la vulnerabilidad más peligrosa de la economía global. La cadena completa, desde el petróleo caro hasta el poder adquisitivo. ¿Qué sucede con la inflación, las tasas de interés, la bolsa, el dólar y el oro? ¿Por qué los mercados emergentes son los más vulnerables en este escenario? El aspecto estructural que los medios no explican. Y cómo las personas inteligentes se posicionan antes de que llegue el shock. Si quieres saber qué le puede pasar a tu dinero antes de que suceda, dale a me gusta y suscríbete al canal. Es gratis. No te sorprenderá. Vamos a empezar. Tras décadas de tensión, se produjeron ataques directos contra territorio iraní, infraestructura militar, instalaciones nucleares, sistemas de defensa. Se cruzó una línea que habían mantenido múltiples administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas. Irán respondió. Y la pregunta que domina ahora todo análisis geopolítico y financiero es una sola. ¿Cuál será el próximo movimiento de Irán? Y aquí es donde entra en juego el Estrecho de Hormuz. Irán controla la costa norte del estrecho. Posee misiles, minas marinas, submarinos y lanchas rápidas de ataque posicionadas para amenazar el tráfico en ese corredor. Y el estrecho es la única salida para el petróleo de toda la región del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irak. 17 millones de barriles diarios, el 20% del petróleo mundial. No existe una alternativa equivalente a mayor escala. Irán ha amenazado con cerrar el estrecho en múltiples ocasiones en las últimas décadas y nunca lo ha hecho, pues sabía que provocaría una destrucción total como respuesta estadounidense. Pero ahora que Estados Unidos ya ha atacado, el cálculo ha cambiado. La disuasión basada en la amenaza ya se ha agotado parcialmente. No digo que el estrecho se cerrará. Digo que el riesgo de cierre, incluso parcial, incluso temporal, está en su nivel más alto en la historia moderna. Y los mercados incorporan el riesgo, incluso el riesgo no materializado. El escenario que vamos a analizar ahora es el siguiente. ¿Qué pasará con la economía global y con su dinero si este riesgo se materializa en cualquier grado? Todo empieza con el petróleo, pero no termina ahí. Antes del aumento actual, el crudo Brent se cotizaba entre 70 y 80 dólares por barril. Con la prima de riesgo geopolítico ya establecida, está superando los 80 dólares. En caso de una perturbación real en el estrecho, los analistas proyectan precios de 100, 120, 150 dólares o más. Sigamos la cadena.
Petróleo caro. Transporte caro. Los camiones funcionan con diésel. Los barcos con combustible búnker. Los aviones consumen queroseno. Cuando sube el precio del petróleo, aumenta el coste de transportar cualquier cosa entre diferentes puntos. Y como todo lo que consume se transportó en algún momento, ese coste te llega, incluido en el precio de cada producto. Petróleo caro. Industria más cara. El petróleo y el gas son insumos directos en la fabricación de plásticos, fertilizantes, textiles sintéticos, embalajes y productos químicos. Cuando el costo de estos insumos aumenta, el precio del producto final también lo hace. Cada sector industrial que utiliza derivados del petróleo traslada el costo a los niveles posteriores de la cadena de suministro. Aceite caro. Comida más cara. Los fertilizantes nitrogenados se producen con gas natural. Los tractores y las cosechadoras consumen diésel. El transporte agrícola consume combustible. Un shock energético. Incrementa el coste de la producción de alimentos desde el campo hasta el punto de venta. Y los alimentos son el componente políticamente más sensible de la inflación, porque afecta a todos, especialmente a los más vulnerables. El resultado de esta reacción en cadena es simple y devastador. La inflación vuelve a estar en el radar. No la inflación que se había ido controlando gradualmente durante los últimos 2 años. Se trata de una nueva ola inflacionaria, impulsada por factores externos que ningún banco central controla directamente. Y aquí es donde el problema se multiplica. Porque el mundo esperaba exactamente lo contrario. El consenso en el mercado financiero global a principios de 2025 era claro. Los bancos centrales de todo el mundo iniciarían ciclos de recortes de tasas de interés. La Reserva Federal de EEUU, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra indicaban que la fase de ajuste monetario estaba llegando a su fin. Este consenso está siendo cuestionado en tiempo real. ¿Por qué son incompatibles la inflación energética y los recortes de las tasas de interés? Los bancos centrales suben los tipos de interés para combatir la inflación. Si surge una nueva ola de inflación, impulsada por el alto precio de la energía, reducir los tipos de interés implica aceptar una mayor inflación. Y aceptar una mayor inflación implica perder credibilidad en el objetivo de inflación, que es lo más preciado que tiene un banco central. Y entonces, ¿qué pasa? Los recortes se posponen o se cancelan. La política monetaria se mantiene restrictiva durante más tiempo del que el mercado había descontado. Y los altos tipos de interés durante largos periodos pesan sobre todo. El mercado bursátil se resiente porque los activos de riesgo se valoran descontando los flujos de caja futuros a una tasa de interés. Unas tasas de interés más altas implican un menor valor actual para cualquier activo. Las acciones de crecimiento, que dependen de las ganancias a largo plazo, son las más afectadas. El crédito se vuelve más caro para las empresas que necesitan refinanciar deudas, para los consumidores que solicitan préstamos y para los gobiernos que necesitan emitir nuevos bonos. El consumo cae, porque el encarecimiento del crédito y el aumento de los costos energéticos reducen la renta disponible. Los hogares recortan el gasto discrecional. Las empresas revisan sus planes de expansión. El dilema central que enfrentan los bancos centrales. Este tipo de inflación, causada por un shock en el suministro de energía, no responde bien a la política monetaria. Subir los tipos de interés no producirá más petróleo. No reabrirá el estrecho de Hormuz. No reducirá el coste de los seguros marítimos. Lo que ocurre al subir los tipos de interés para combatir la inflación de oferta es que se ralentiza la economía sin resolver el problema de los precios. Una economía más débil con una inflación persistente. La estanflación es el peor escenario para cualquier banco central. La última, ¿ves que esto ocurrió con tanta gravedad? Fue en la década de 1970.
El mundo pasó una década entera luchando contra la estanflación tras la crisis petrolera árabe de 1973. El recuerdo institucional de ese período aún ronda los pasillos de la Reserva Federal y el BCE. Hablemos del mercado de valores, porque es allí donde el impacto del shock energético se hace más visible e inmediato para los inversores. ¿Por qué las bolsas se corrigen cuando hay un choque energético prolongado? Dos mecanismos, simultáneos, ambos tirando hacia abajo. Mecanismo 1. Revisión de las utilidades corporativas. Las empresas tienen costos. Cuando la energía se encarece, los costos de casi todas las empresas aumentan, ya sea directamente a través de la energía y el combustible, o indirectamente a través del encarecimiento de las materias primas y el transporte. Los márgenes de beneficio se están reduciendo. Los analistas están revisando a la baja las proyecciones de beneficios. Y cuando los beneficios previstos bajan, el precio justo de las acciones también baja. Aerolíneas, que consumen enormes cantidades de queroseno, empresas de transporte y logística, industria manufacturera con alto consumo energético, petroquímica, comercio minorista con largas cadenas de suministro. Todos estos sectores sufren una compresión directa de márgenes. Mecanismo 2. Reajuste de precios por crecimiento. Una mayor inflación durante un período más largo implica tasas de interés más altas durante un período más largo. Y unas tasas de interés más altas implican que el descuento aplicado a las ganancias futuras aumenta, lo que reduce el valor actual de cualquier acción. Las empresas en crecimiento, tecnología, biotecnología, cualquier sector donde el valor resida en las ganancias a largo plazo, son matemáticamente las más afectadas por esta revalorización de la tasa de descuento. Los números que circulan entre los analistas. En escenarios de shock energético moderado y persistente, el petróleo estabilizado entre a 100 y $120 durante 3 a 6 meses. Los modelos de pruebas de estrés proyectan una corrección de entre 10 y 15% en los principales índices. En escenarios de shock severo, bloqueo parcial del estrecho, petróleo por encima de $130, inflación acelerándose claramente de nuevo, la proyección sube a una corrección del 15 al 25%. Estas no son cifras de un colapso sistémico. Son correcciones dolorosas, pero recuperables. El problema es que, en economías ya frágiles, con un alto endeudamiento y márgenes estrechos, una corrección del 20% en el mercado bursátil tiene un efecto real en el consumo y la inversión, creando un círculo vicioso. El sector que sube contra la tendencia. Energía. Las empresas productoras de petróleo y gas se benefician directamente del aumento de precios. Mientras el resto del mercado bursátil cae, las acciones energéticas suben. Es la cobertura natural más obvia en este escenario. Hay un mecanismo de transmisión del shock que es menos intuitivo, pero igualmente devastador: el fortalecimiento del dólar. ¿Por qué las crisis globales fortalecen al dólar? El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial. En tiempos de incertidumbre y aversión al riesgo, los inversores de todo el mundo venden activos de riesgo y compran dólares, ya sea en efectivo o en bonos del Tesoro estadounidense. Es el clásico movimiento de huida a la seguridad. Y en este movimiento, la demanda de dólares aumenta y su valor se eleva. ¿Qué efectos produce un $100 fuerte en las economías emergentes? Crea una trampa multifacética. Cara 1. Inflación importada. Los países emergentes importan materias primas, incluido el petróleo, cotizadas en dólares. Cuando el dólar y el petróleo suben simultáneamente, el costo en moneda local se multiplica. Un país cuya moneda ha perdido un 10% frente al dólar y el petróleo ha subido un 30%, paga un 43% más en moneda local por el mismo barril. La inflación interna se acelera incluso si el país no tiene una conexión directa con el conflicto. Fase 2. Presión sobre las reservas.
Los países que necesitan importar energía en dólares utilizan sus reservas de divisas para este fin. Cuando la energía se encarece y el dólar se fortalece, las reservas se agotan más rápidamente. Los países con reservas limitadas se vuelven vulnerables a las crisis de balanza de pagos. Cara 3. Costo de la deuda externa. Los países emergentes con deuda denominada en dólares deben pagar más en moneda local para atender el servicio de dicha deuda cuando el dólar se aprecia. La presión fiscal aumenta. En casos extremos, puede precipitar crisis de deuda soberana. Fase 4. Fuga de capitales. Cuando el dólar se fortalece y existe aversión global al riesgo, los inversores internacionales abandonan los mercados emergentes, vendiendo acciones y bonos, convirtiendo la moneda local a dólares. Esto genera presión adicional sobre las monedas locales, creando un círculo vicioso. Los CDS están subiendo. ¿Y eso qué significa? El CDS, Crédito Default Swap, es el costo de protección contra el impago de un país. Cuando el CDS de un país sube, significa que el mercado evalúa que el riesgo de que ese país no pague sus deudas ha aumentado. En escenarios de shocks energéticos con un dólar fuerte, los CDS de los países emergentes que dependen de la energía importada suben constantemente. Es el mercado el que dice, este país se está volviendo más frágil. Este es el argumento más importante de este video, y es lo que la mayoría de los análisis superficiales pasan por alto. El problema no es la guerra en sí, el problema es a dónde conduce la guerra. Los conflictos energéticos ya han ocurrido antes. En 1973, el embargo árabe. En 1979, la revolución iraní. En 1990, la guerra del Golfo. En 2022, la guerra en Ucrania perturbó los mercados europeos del gas. El sistema global absorbió estos impactos, dolorosamente, pero los absorbió. La diferencia ahora está en las condiciones de partida. El mundo se acerca a este potencial shock energético con 3 vulnerabilidades simultáneas que no existían con la misma intensidad en crisis anteriores. Debilidad 1. La deuda global se encuentra en un nivel récord. La deuda global ha alcanzado los 348 billones de dólares, más del triple del PIB mundial. Gobiernos, empresas y hogares están más endeudados que nunca. Cuando suben los tipos de interés o la economía se desacelera, el coste de esta deuda se vuelve más difícil de asumir. Menos margen para absorber un shock adicional. Menos margen fiscal para que los gobiernos respondan con estímulos. Menos capacidad para que las empresas absorban la compresión de márgenes sin despidos. Debilidad 2. Las tasas de interés ya son altas. Los tipos de interés subieron drásticamente en 2022 y 2023 para combatir la inflación pospandémica. Este ajuste monetario ya está afectando a las economías de todo el mundo. Los sectores inmobiliario, de la construcción, manufacturero y minorista ya operaban bajo condiciones crediticias restrictivas. Añadir un nuevo shock inflacionario a unas tasas de interés ya elevadas no es lo mismo que enfrentarse a un shock cuando las tasas de interés estaban en cero. El margen de maniobra de los bancos centrales es considerablemente menor. Fragilidad 3. El crecimiento global ya es frágil. Las economías desarrolladas, especialmente las europeas, crecían al borde de la recesión. Alemania apenas superó una recesión técnica. El Reino Unido experimentó un crecimiento anémico. Japón oscilaba entre el crecimiento y la contracción. Un shock externo en un entorno de crecimiento frágil tiene un efecto multiplicador. Es la diferencia entre empujar a un boxeador de pie y a uno que ya tiene las rodillas dobladas. La combinación de estas 3 debilidades crea un entorno en el que el sistema tiene menos capacidad para absorber información que en cualquier crisis reciente. Es por ello que los analistas más serios están utilizando un lenguaje más cauteloso que el que utilizaron en shocks anteriores comparables. En escenarios de shock energético geopolítico,
El comportamiento de los activos sigue patrones históricos razonablemente consistentes. Estos no son garantías, sino tendencias basadas en datos de múltiples crisis anteriores. Lo que históricamente sube: petróleo y energía. Obviamente, pero vale la pena repetirlo. Acciones de productores de petróleo y gas, ETFs de energía, futuros de petróleo. Estos son los beneficiarios directos del shock. En 2022, cuando los precios del petróleo subieron debido a Ucrania, las acciones de energía fueron el único sector que tuvo un rendimiento positivo, mientras que el resto del mercado cayó un 20%. Oro. Los metales preciosos desempeñan un doble papel en este escenario: protección contra la inflación y refugio seguro ante la incertidumbre geopolítica. Ambas características son relevantes ahora. En crisis combinadas de energía y geopolítica, el oro ha tenido históricamente un sólido desempeño. No se trata de enriquecerse, sino de preservar el poder adquisitivo real. Dólar estadounidense. Como comentamos, las crisis globales de aversión al riesgo fortalecen al dólar. Para quienes tienen exposición al dólar, esto representa una ventaja relativa en tiempos de crisis. Bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. El refugio seguro por excelencia del sistema. No pagan mucho, pero en tiempos de colapso, preservar el capital es fundamental, lo que históricamente cae. Bolsos en general, con la excepción del sector energético. Tecnología, consumo discrecional, manufactura, aviación, comercio minorista, todos presionados por una combinación de mayores costos y menor crecimiento. Monedas de economías emergentes, debido a la dinámica de un dólar fuerte y de fuga de capitales que hemos descrito. Bonos a largo plazo, porque una mayor inflación erosiona el valor real de los pagos fijos en el futuro. Bienes raíces en mercados con crédito caro, porque las altas tasas de interés durante un período prolongado hacen que el financiamiento hipotecario sea inaccesible, lo que reduce la demanda y comprime los precios. El activo más interesante: los productos agrícolas, fertilizantes más caros, transporte más caro, insumos más caros. Los productos agrícolas tienden a subir durante las crisis energéticas. Esto no solo se debe a los costos de producción, sino también a que los países importadores de alimentos comienzan a acaparar reservas preventivas, lo que genera una demanda adicional. Alejémonos del nivel macro por un momento y hablemos directamente del impacto en las finanzas diarias. Poder adquisitivo. Es el impacto más directo y democráticamente distribuido. Energía más cara, transporte más caro, alimentos más caros, todo más caro. La inflación, que había estado disminuyendo, está regresando, y el poder adquisitivo que se había recuperado parcialmente en los últimos 2 años, está comenzando a erosionarse de nuevo. Para las familias con ingresos fijos, salarios que no suben al mismo ritmo que la inflación, esto implica una menor capacidad para consumir los mismos productos. Es un impuesto invisible que afecta a todos. Inversiones de renta fija. Quienes invierten en valores de renta fija con una tasa prefijada, pactando una rentabilidad fija al momento de la inversión, sufren cuando la inflación sube. La rentabilidad nominal no cambia, pero la rentabilidad real, lo que queda después de descontar la inflación, disminuye. Los bonos indexados a la inflación funcionan al revés. Están diseñados precisamente para preservar el valor real en entornos inflacionarios. La diferencia de rendimiento entre ambos en un escenario de shock energético puede ser significativa. Bolsa de valores en cartera. Si tiene exposición al mercado bursátil, ya sea directamente o a través de fondos, la pregunta relevante es: ¿cuál es la composición de dicha exposición? Los sectores de energía y materias primas presentan un buen rendimiento. Los sectores con un uso intensivo de energía y aquellos que dependen del crecimiento económico sufren las consecuencias. La diversificación entre sectores
no solo entre países, es crucial en este entorno. El dólar como protección. Para quienes viven en economías emergentes, tener una parte de sus activos expuesta al dólar actúa como protección ante escenarios de crisis globales. Cuando aumenta la aversión al riesgo, el dólar se aprecia y las monedas locales se deprecian. Quienes mantienen dólares en su cartera están parcialmente protegidos de esta dinámica. Crédito y financiación. Si tiene deudas, especialmente deudas a largo plazo con tasa variable, un periodo prolongado de tasas de interés altas es problemático. El costo del servicio de la deuda aumenta. Quienes esperaban a que las tasas de interés bajaran para refinanciar en condiciones más favorables tendrán que esperar más. Ante todo, lo que sigue es educación financiera y análisis del contexto. No constituye asesoramiento de inversión. Cada situación es diferente, y le recomendamos consultar con profesionales cualificados para tomar decisiones financieras personales. Principio 1. Identifique su exposición real. Antes de tomar cualquier decisión, comprenda sus activos. ¿Cuánto está en activos con alta inflación? ¿Cuánto en sectores de alto consumo energético? ¿Cuánto en moneda local y cuánto en moneda fuerte? Conocer su exposición es fundamental para tomar una decisión inteligente. Principio 2. La protección contra la inflación como prioridad. En un entorno de inflación, impulsada por shocks externos, los activos con protección contra la inflación, bonos indexados, oro, materias primas, activos reales, preservan el valor real de una manera que los activos nominales no pueden. Principio 3. La energía como cobertura. Tener exposición a empresas o fondos energéticos no es especulación en este contexto, es una forma de protegerse contra el riesgo de la energía cara que ya enfrenta como consumidor. Pagará más por el combustible y la energía. Mantener posiciones en empresas que se benefician de esto compensa parcialmente ese impacto. Principio 4. Diversificación de divisas. En escenarios de un dólar fuerte y monedas de mercados emergentes bajo presión, la exposición al dólar o a activos denominados en monedas fuertes reduce el riesgo cambiario. No es necesario convertir todo, pero tener una parte de los activos fuera de la moneda local es un principio básico de la gestión de riesgos en las economías emergentes. Principio 5. Liquidez estratégica. Las crisis crean oportunidades, pero solo para quienes tienen la capacidad de reaccionar cuando surgen. Mantener una reserva líquida no se trata de perder rentabilidad. Se trata de comprar la opción de actuar cuando el pánico genera activos temporalmente baratos y de buena calidad. Principio 6. No tomes decisiones en medio del pánico. Los primeros días de una escalada de crisis son los más ruidosos y menos claros. Las decisiones tomadas bajo la influencia de la adrenalina rara vez son las mejores. Comprender el mecanismo de antemano, como lo está haciendo ahora, es la preparación que le permitirá tomar decisiones con calma cuando llegue el momento de actuar. El estrecho de Hormuz se encuentra bajo una amenaza real, no teórica, por primera vez en la historia moderna. Transporta el 20% del petróleo mundial. No existe una alternativa de escala equivalente. Irán se encuentra en una situación en la que el cálculo estratégico de no cerrarlo ha cambiado. Si ese corredor se altera en cualquier grado, la reacción en cadena es directa. Los precios del petróleo suben, los costos de la energía aumentan, la inflación se acelera nuevamente. Los bancos centrales congelan los recortes de tasas de interés. Las bolsas corrigen entre 15 y 25% en escenarios de estrés. El dólar se fortalece y los mercados emergentes sufren presiones cambiarias y fiscales. Pero lo más importante, lo que diferencia este momento de crisis anteriores, es que el sistema global se acerca a este posible shock con una deuda récord, tasas de interés ya elevadas y un crecimiento ya frágil.
menos margen de seguridad, menos capacidad de absorción, menos margen de error. El problema no es solo la guerra, es la energía cara en un mundo que ya no puede costearla fácilmente. Dejaste este video con un mapa. Sabes qué puede pasar, por qué, cómo se propaga, quiénes sufren más y qué principios aplicar para protegerte. Este mapa no garantiza que ganes dinero con lo que viene, pero sí garantiza que no te arruinarás por no entender el mecanismo cuando tuviste tiempo para prepararte. Si este video te brindó claridad y contexto en un momento de confusión mundial, dale a me gusta. Este simple gesto permite que análisis como este lleguen a más personas. Y si quieres estar al tanto de lo que ocurre en tiempo real, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este escenario seguirá desarrollándose. Estaré aquí analizando cada novedad. 33 kilómetros de agua. El destino económico de miles de millones de personas. Mantente alerta y prepárate.